Arrancamos QR, noche de miércoles, así hay que pronunciar bien la R, nos enseñó Fontana Rosa. Estamos arrancando QR aquí en Bravo TV, temporada 2025, como siempre, con las escenas del capítulo anterior. Jorge Carrera, ex vicepresidente del Banco Central. El ministro y el presidente anticiparon demasiado rápido que está cerrado el acuerdo. Yo creo que ya está arreglado una gran parte, pero faltan las dudas más importantes que podemos tener. Uno, el monto que se va a desembolsar, cómo se va a desembolsar ese monto. Por el otro lado, es la disponibilidad de esto para hacer qué. Agustín Laje es uno de los teóricos de Milei, es el presidente de la Fundación Faro. Agustín Laje participa de la propalación de ideas, de la generación de ideas y también de la recaudación, sobre todo pidiendo dinero a grandes empresarios para la campaña. El valor agregado más grande está en la capa de servicios y en la economía del conocimiento y en recursos humanos altamente capacitados. Y en eso Argentina está muy bien parada. Argentina tiene mucho talento en inteligencia artificial y tiene mucho talento en cripto, y lo que hizo Javier Milei con Libra fue un mamarracho y le bajó mucho el precio a lo que es cripto y Argentina. El presidente de la Cámara tiene un rol importante. Yo creo que él tiene un problema, que es que no termina de asumirse como el presidente de 257 diputados. Él termina funcionando más como presidente de bloque, y después vos tenés que tener la capacidad también de hablar con todos los espacios políticos, con la diversidad de expresiones que hay en la Cámara de Diputados. El fondo son políticamente muy astutos. Ellos cuando vienen acá hablan con un montón de gente. Yo creo que ellos siempre tienen un ojo mirando a cómo está el soporte político, porque finalmente ellos saben que es el país el que les tiene que pagar. Agustín Laje insulta y QR explica. Las marchas del 24 de marzo no recuerdan el terror o el terrorismo, sino el terrorismo de Estado. Bien. Eso se llama delito de lesa humanidad y no prescribe. No hay acá una historia oficial, hay una historia que se discute, y después está el Estado que promueve valores democráticos. Estaba pensando en esta jornada, qué hermoso momento va a ser cuando vuelvan a levantar el monumento Osvaldo Bayer. Va a ser un momento extraordinario y va a ser más hermoso todavía. Ese monumento otra vez allí, en ese lugar, en la entrada de Río Gallegos y en muchos otros lugares donde seguramente se va a replicar. Porque parece estar trabajando como boomerang para el gobierno la ofensa contra algunos valores de nuestra propia identidad y sobre todo respecto a algunas figuras. Le pegan a un monumento porque evidentemente la idea les duele. Y lo que hacen al tratar de voltear un monumento y horadar en todo caso la memoria y las ideas de Osvaldo Bayer es realzar efectivamente su figura. Hoy se habló de Osvaldo Bayer en todos lados. Contaban un librero que hubo demandas en la jornada de hoy del libro La Patagonia Rebelde. Ojalá se agoten en todos lados. Pero me quedé pensando en eso, qué lindo momento va a ser cuando vuelvan a hacerse homenajes y cuando efectivamente se vuelvan a levantar monumentos por y sobre las ideas de Osvaldo Bayer. Me quedé enganchado también con la recomendación que hace. Miren lo que ocurrió en el pase. Juan Di Natale dice, che, se viene hablando de La Patagonia Rebelde, pero Severino y Giovanni también quiero recomendarlo como libro. Bueno, esto era una agenda que no estaba. Si el gobierno no hubiera tomado la decisión de derribar, de ofender de esa manera la memoria y las ideas de Osvaldo Bayer, hoy no estábamos hablando de La Patagonia Rebelde o de Severino y Giovanni. Es muy interesante lo que ocurre y no es la primera vez que pasa. Pero, claro, también es un síntoma de mucha debilidad de un gobierno que se pelea con un monumento porque le duele su idea. ¿Qué idea? Bueno, la idea de lo que significaba el plan económico de esos tiempos para los cuales 1.500 trabajadores rurales, peones rurales, tenían que ser fusilados. Tenían que ser fusilados porque estaban poniendo el palo en la rueda a determinado proyecto económico. Y el gobierno en este momento anda penando su proyecto económico. En un ratito vamos a compartir un trabajo de Indisciplinados sobre Osvaldo Bayer, ya no más el video de la pala mecánica volteando el monumento, sino, miren, la recuperación de la imagen de todo lo que significan las ideas de Osvaldo Bayer. Un documento extraordinario, además con un reflejo espectacular del grupo de Indisciplinados, que insisto, después lo vamos a recuperar.
Pero claro, les decía, un momento de debilidad. Confiesa debilidad el gobierno porque hoy otra vez su plan económico empieza a dar muestras de rueda baja, de pinchar, como decía Cristina Fernández de Kirchner. Miren uno de los títulos del portal de editorial Perfil, del diario Perfil. El Banco Central vendió dólares por 8ª vez al hilo y las reservas tocaron un mínimo en más de un año. 8ª vez al hilo que tiene que vender reservas para intervenir efectivamente sobre el dólar ilegal, mal llamado blue, que superó una brecha de los 1.300 pesos, simbólico, y por otra parte los dólares paralelos, el CCL y el MEP, que amplían la brecha hasta el 20% respecto del dólar oficial. Problemas. Por eso tanta necesidad para ver si de los procesos lógicos y formales del Fondo Monetario se puede rascar alguna idea que trate de calmar un poco la escena. En un rato nada más, Guido Bambini nos va a explicar a ver qué es lo que está ocurriendo con el dólar y varias otras cosas más. Bueno, en medio de toda esa situación, y cuando los planes económicos y sobre todo de ajuste no funcionan, el elemento también histórico, no inventa nada del gobierno, es la represión. Y otra vez hoy, frente al Congreso, jubilados y jubiladas reclamando, ya van más de 1.200 miércoles que reclaman jubilados y jubiladas, porque claro, no es una cuestión solamente de este gobierno, el mal pasar, la crisis previsional, no todos los gobiernos tuvieron las mismas intenciones, algunos tienen más intenciones de reparar, con ingresos indirectos como medicamentos, como una atención, como turismo, como el acceso al crédito, como los bonos, etcétera, etcétera, pero el problema es un problema que viene de hace tiempo. Bueno, hoy había una pregunta muy seria para el gobierno, después de lo que fueron los 2 miércoles anteriores, con esos niveles de represión, después de la movilización del 24 de marzo, donde no hubo un solo policía y no hubo un solo incidente, ¿qué hacer? ¿Reprimir o no reprimir? Esa es la cuestión, parece preguntarse Patricia Bullrich. Y la decisión fue efectivamente montar un operativo totalmente desmedido, de una cantidad realmente muy importante de hombres y mujeres de seguridad de todas las fuerzas, de las fuerzas de seguridad, y por supuesto, volvieron a haber incidentes de represión, volvió a haber represión, volvió a haber gases en los rostros de los jubilados y jubiladas, otra vez una niña, como ya había ocurrido una vez. ¿En qué andará esa investigación, por otra parte? Podemos ver algunos momentos de la jornada de hoy. Y fíjense, porque esto que nosotros estamos viendo en este momento, para hacernos una pregunta en qué está pensando el gobierno. Imaginen un restaurante, un bar, donde hay un monitor, donde hay un televisor, que no tiene volumen. Y la escena que se ve es la policía pegándole a jubilados y jubiladas. ¿En qué está pensando el gobierno cuando difunde esa escena o cuando elige a jubilados y jubiladas como víctimas de la represión? Porque vamos a mencionar algunos sujetos sociales que para el gobierno efectivamente merecerían estos palos o los puede legitimar un poco mejor. No estamos de acuerdo con esta caracterización, pero juguemos un poco la idea del gobierno. Acá no hay sindicalistas en cuero avanzando contra la policía, acá no hay un gordo mortero, acá no hay barra bravas de fútbol, acá no hay cucas. Son jubilados y jubiladas. La escena que da vuelta al mundo es miércoles tras miércoles el gobierno de Javier Milei que le da palo, gases, lacrimógenos y gas pimienta a jubilados y jubiladas. ¿Cuál es el negocio? ¿Cuál es el negocio? Claro, el problema es que si no hay aparato represivo, el protocolo es una excusa, ya lo sabemos, porque en definitiva, con esa presencia policial, los que incumplen el protocolo son los policías, los que evitan el tránsito son los policías. Si no hubiera habido represión, eran 50 jubilados y jubiladas, 100, y estarían ahí siendo parte del paisaje, llamado de atención para la representación política, eventualmente. Pero reprimieron, entonces ahora miércoles a miércoles es esta escena. El problema es que no puede no mostrar represión, porque efectivamente el rol es amedrentar, porque hay debilidad frente al modelo económico que se resquebraja, o por lo menos entra en dudas, y le entra duda a la gente que hasta acá viene confiando. La caída en la imagen del gobierno es muy sostenida ya en varios meses, y ahí vuelve otra vez esa debilidad de pelearse con la historia, de pelearse con las ideas, de pelearse con un monumento, de pelearse con homenajeados. Bueno, estas últimas horas son un buen resumen del momento del gobierno y un buen resumen también de la discusión política y social y también económica en la Argentina. Arrancamos QR y lo hacemos con las voces del día.
Edgar Giuliano. Argentina 4, Brasil 1, lo hizo Giuliano Simeone. Nosotros rechazamos por el no pago de lo adeudado con respecto al FONID. Nos deben un año desde que asumió Milei. De se actualizara hoy, claro, sí, estaríamos hablando de una deuda de más de 2 millones de pesos y además un piso bajísimo, y sumando 2 cargos llega a la canasta de pobreza. Es una ley que el gobierno está incumpliendo. Yo pongo en duda la fecha del 26 de octubre. Creo que uno de los elementos que es necesario analizar es la posibilidad de adelantamiento electoral para el 27 de julio por una razón muy sencilla. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional va en camino a generar o un esquema de bandas o un esquema de flotación que tenga que ver con alguna devaluación. El programa para la reducción del embarazo juvenil adolescente en el 2017 y concluyó en el 19 con la ley del aborto, ¿no? Finalmente la inserción laboral de la mujer parecería un éxito y en realidad creo que es un fracaso. Nos robaron 750.000 millones de pesos el año pasado. Era plata para los y las bonaerenses para que estén más seguros. Eso se llevó al gobierno nacional y eso es lo que estamos denunciando. Turma do Supremo Tribunal Federal acaba de tornar réus o ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, então, eles vão responder a uma ação penal pelos crimes de golpe de Estado. A mi padre lo censuraron en vida, le quemaron los libros, sufrió el exilio, estuvo en cárceles, pero jamás se hubiera imaginado una topadora que pretende borrar su nombre. A esa escena me refería, una señora con un bastón diciéndole a incontable cantidad de agentes de seguridad, todos pertrechados, parecían Robocop, diciéndole no se le pega un jubilado. Y esa es la imagen que recorre el mundo y esa es la imagen que recorre también en la valoración de sectores que quizá votaron este gobierno o quizá no, pero estaban muy disgustados con todo lo que había ocurrido con las experiencias anteriores, con el gobierno anterior, pero sin embargo esto es lo que va cristalizando. Bueno, ahí hay una encerrona que hay que ver cómo el gobierno efectivamente va o pretende resolver. Muy buenas noches. Hola, Mauricio Caminos, Irina Hauser, buenas noches. Guido Bambini. ¿Cómo están? ¿Cómo? ¿Todo bien? Todo bueno, bien. Enseguida hablamos con el Tano Catalano, secretario general de ATE Capital, que estuvo hoy en la movilización. Pero quiero pedirles si podemos escuchar la palabra de Carlos, uno de los jubilados que efectivamente estuvo este miércoles por la tarde en esta marcha que ya lleva más de 1.200 encuentros los miércoles. Me siento dolorido porque hay 2.000, 2.500 personas de las Fuerzas Armadas, Gendarmería, Prefectura, PCA, no sé lo que es eso, PCA, Federal, Ciudad. Y nosotros somos 200 jubilados, ni llegamos. La policía nos pega, Eduardo. ¿Sí? Yo quisiera que vea mis manos como están de tanto que me pegan. Miren mis manos. Muéstreme. Estas son mis manos. Muéstreme. Ahí está, estas son mis manos. Estas todas mis manos, estos son todos golpes de la policía, Eduardo. Oh. A mí me dan todos los viernes, no todos los miércoles. Ahí tienen la prueba, Eduardo. Sí. Entonces es doloroso que una persona de 75 años que viene a luchar por sus derechos sea así castigada. Sí. Nosotros no somos ladrones, somos jubilados que laburamos toda la vida. Conversaba Carlos con Eduardo Feynman, ya vamos con el Tano Catalano, pero además se supo en estas horas dos cosas, Guido. ¿Qué pasa con el bono y de cuánto es el aumento de la jubilación? Sí, el aumento de la jubilación es la inflación de enero, 2,4%, y el bono sigue congelado en 70.000 pesos desde marzo del 2024. Deberían cobrar 148.800 pesos por el bono si se hubiera actualizado del mismo modo que el haber. Que está en 70. Está en 70, son 78.800 pesos de diferencia que no están percibiendo los jubilados de la mínima. Además de la decisión ya efectivizada de quitar la moratoria. Tano, ¿cómo estás? Pablo Caruso en QR, te saludamos. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Bien, gracias por atendernos. Antes, te pregunto algo que conversamos con la producción. ¿Vos estás amenazado? Sí, hicimos una presentación en la justicia, ya me presenté a declarar.
hice responsable a Patricia Bullrich por cualquier cosa que me suceda a mí o a mi entorno familiar. Venimos así ya hace varias semanas. Aparecen pintadas en la puerta del sindicato, gente que se aparece en mi casa a la noche, autos que nos están siguiendo, en las movilizaciones gente infiltrada, la policía que nos identifica en cada movilización que vamos, dando nuestros apellidos, modulándolo por las radios, persecución del personal uniformado en cada una de las actividades que se están haciendo en los organismos públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Cada vez que salgo de casa me tengo que organizar con mis compañeros, porque además no voy a delegarle a quien me está hoy hostigando que me cuide. Así que por eso le decía a la producción que podía participar hoy desde este ámbito y con tiempo, organizándonos con otros cuidados, puedo ir a Pisa. Bien, bueno, gracias por compartirlo. La verdad es que no lo sabíamos y por eso nos llamó la atención y te lo queríamos preguntar. A ver, Tano, la movilización era una movilización donde se esperaba hacer varios tipos de valoraciones, digamos, ¿no? Primero, ¿qué iba a ocurrir con las organizaciones que se comprometieron para acompañar miércoles a miércoles a jubilados y jubiladas después de las varias represiones que recibieron, inclusive lo que pasó cuando fueron los hinchas de fútbol y demás? Y después, por otro lado, también pensar qué iba a hacer el gobierno, cómo iba a reaccionar el gobierno, y bueno, se vio. Pero en función de esto, ¿vos qué lectura haces de lo que ocurrió esta tarde? Mira, yo tuve la posibilidad de hablar con uno de los jefes del operativo, planteándole, si no aparece la solución económica, tienen que permitir que los jubilados puedan dar la vuelta al Congreso. No hay una posición en donde miércoles tras miércoles los jubilados tengan que volver golpeados a sus casas. Y la verdad que no hubo forma, no por el jefe del operativo, sino porque las órdenes que tienen ellos es de impedir que los jubilados puedan hacer el acto, que es un acto que si los dejan es 1 hora en la vereda y 15 minutos dando la vuelta al Congreso. Claro. Que sería mejor que le pongan plata, ¿no? Para que no tengan que estar ni tomando calor, ni tomando frío, ni tampoco estando gaseados. Pero lo cierto es que es una olla a presión, es desmedido lo que pasó. Yo coincido con el jubilado. Había policía de la Ciudad de Buenos Aires motorizada atropellando colegas de ustedes, porque atropellaron a dos colegas. Hoy gasearon a una niña. Nuestros compañeros de ATE creo que asistieron cerca de 7 personas con gas pimienta. Cuando ellos tiran el gas nos reprimen a todos, porque quedamos todos congestionados, todos con ardor en la piel. No es algo que uno pueda evitarlo. Ahora, Tano, me quedo con esta idea que plantea, decir, si no hubiera habido represión en varios miércoles anteriores, el acto se resuelve, yo decía, se naturaliza, que bueno, que están los jubilados y jubiladas cada miércoles, hace muchos miércoles, y punto. Pero entonces el objetivo es otro. ¿Cuál es el objetivo de esta actitud represiva, a tu criterio? Es el disciplinamiento. Nosotros lo que estamos viendo es que el gobierno intenta por todos los medios tratar de que la comunidad tenga temor y no vaya en las calles. Las respuestas masivas que hubo con la defensa de la universidad o el 1F defendiendo las diversidades, el 24 de marzo, para nosotros son sumamente importantes porque marcan una rebeldía de la comunidad saliendo. Pero también es cierto que el día que nos movilizamos con los jubilados, en las estaciones de trenes, se amenazaba a la comunidad para que no participen, se generó todo un marco de mucho temor, mucha tensión, se hizo correr públicamente que quizás había un estado de sitio, se hablaba de un intento de golpe de Estado, no sé, la verdad que es como muy inexplicable, salvo el pensar que está fallando el modelo económico que ellos tienen, la comunidad está divorciándose, sus votantes se están divorciando del gobierno, y para sostenerse van a tener que meter mucho garrote, no van a tener otra. Y ahora viene en breve un paro general de la CGT, vamos a adherir a las 2 CTA y la UTEP, con una movilización el día 9 en defensa de los jubilados, y creo que ellos están intentando marcar un camino. Mauricio. Tano, buenas noches. Te quería preguntar justamente eso que hablabas de la movilización del 9. ¿Qué expectativas tenía? Porque ya los últimos, con hoy, los últimos 3 hubo represión, el que viene es feriado, el otro el 9 de abril. Con el acompañamiento de la CGT uno podría pensar que va a ser una marcha mucho más importante. ¿Cuál crees que puede ser la respuesta del gobierno en ese?
esa marcha. Y antes nos queda la marcha del miércoles de la semana que viene con los jubilados, ¿no? O sea, pero, perdón, por el feriado se hace, no es el feriado de... Sí, no lo paran por el feriado. No, se hace igual. Es que hoy es inevitable el encuadre que han encontrado los jubilados como autodefensa. Se hace difícil que ellos puedan evitar salir porque... Dimensionemos esto, una persona que cobra 278.000 pesos, que tiene que vivir alquilar una pensión o una habitación, está almorzando en una iglesia todos los días de lunes a viernes y a la noche no comen. Entonces, le vamos a pedir al 63% de los jubilados que están en esa realidad, en esa cotidianidad, que simplemente acepten la migaja que el gobierno les ofrece. Es como muy cruel, es muy injusto. De verdad, tenemos que asimilar que no debería haber un descanso hasta que ellos puedan tener la posibilidad de organizar su vida con 2 comidas diarias, comprar sus medicamentos, poder pagar su alquiler, poder pagar sus servicios. Son nuestros viejos, o sea, son nuestros padres, son nuestros abuelos, que toda su vida hicieron lo mejor para que este país salga adelante, para cuidarnos a todos y a todas, y que hoy tengan que estar en un lugar de tanto sometimiento por parte del aparato represivo de Javier Milei y Patricia Bullrich es realmente injusto. Bien. Y la movilización del 9 es cerca, pero lejos. Entonces hay que estar con los jubilados hasta que podamos encontrar esa gran articulación y esa espalda que da hoy la Confederación de General de Trabajo el día 9, ganando las calles. Tano, gracias como siempre. Un abrazo grande. Un abrazo a ustedes, hasta luego. Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital. Enseguida hablamos del dólar. ¿Qué pasó hoy con el dólar? Con los dólares paralelos, con el ilegal. Mirá, Jorge se está moviendo, 1.310 el precio del ilegal, del mal llamado Blue. Enseguida lo hablamos con Guido Bambini. Bueno, Irina, quiero preguntarte qué viste vos en el operativo de hoy. Un operativo muy desmedido, ¿no? A todas luces. Eso, no me gusta la palabra exceso, pero es algo completamente desmesurado y no acorde con la realidad, ¿no? Eso, y veo una insistencia del gobierno en instalar el mismo mensaje de amedrentamiento que viene desarrollando. O sea, no veo nada distinto. Hoy volvieron a gasear a una niña. Sí. ¿En qué está la causa de aquella niña? ¿Te acordás que la mamá la protege y el policía pasa por al lado? Declaró la madre. Se supone que se estaban haciendo algunas medidas. Está identificado el policía, pero no pasó nada. El abogado de la querella, que es Gregorio Dalbón, de hecho, cada tanto recuerda esta situación. Porque además Gregorio Dalbón es denunciante en la causa sobre Libra y el fiscal es el mismo, es Eduardo Tayano, claro, ¿no? Entonces, bueno, por eso Dalbón cada 2x3 vuelve con este tema para señalar la parsimonia en un caso que además es muy puntual y muy fácil de esclarecer, ¿no? Otro caso donde Bullrich tuvo un mensaje contradictorio, ¿se acuerdan? ¿Donde mintió? Claro. Sí, directamente. Había dicho que había sido agredido el policía o eventualmente que en medio de un tumulto estaban aisladas por completo, estaba la madre protegiendo a la Dijo que habían militantes kirchneristas vestidos de naranja que habían sido quienes gasearon a otros militantes. Y se difundió un video, ¿se acuerdan? Difundieron un video que era fake. ¿No? Y después, bueno... Y quedó parar la Secretaría de Seguridad hablando, ¿no? De ese video, ¿se acuerdan? Claro. En TN. Bueno, de esa causa el fiscal es Tayano, que es el mismo que sigue, como decía Irina, la estafa a Libra. En un rato tenemos cuentos de la cripto, ¿eh? En un ratito también vamos a avanzar porque hay algunas novedades. Pero metámonos con Guido Bambini en lo que ocurrió hoy, sobre todo con los dólares paralelos. ¿Qué pasó con el Blue y las reservas del Banco Central, Guido? Sí, subió 1% el Blue, un poquito menos el MEP y el CCL. El Banco Central volvió a vender reservas, 48 millones, es la octava rueda que tiene que vender reservas, ya son más de 1.300 millones de dólares en estas 8 ruedas. Y no se puede explicar la suba de estos días sin recordar las declaraciones de Caputo de la semana pasada,
planteando o dejando entrever que probablemente pueda haber un cambio de régimen cambiario, ¿no? De pasar de estas devaluaciones pautadas primero en el 1%, en el 2%, perdón, y luego en el 1% mensual, a una banda de flotación, que sería lo que está pidiendo el Fondo Monetario Internacional, lo que implicaría un salto cambiario. Ante esa expectativa, todos los agentes del mercado buscan cobertura y presionan contra el dólar. Bueno, eso evidentemente está a la espera de que el Fondo Monetario dé alguna otra señal o alguna suerte de previsión positiva respecto a lo que puede ocurrir. Después nos podemos preguntar para qué servirá eso y durante cuánto tiempo. Pero mientras esto está ocurriendo, un ratito vamos a volver sobre este tema con una entrevista, porque hoy también habló el vocero presidencial. Le preguntaron sobre esto y dio un argumento respecto a por qué no había que preocuparse por estos movimientos, pero evidentemente el gobierno está muy preocupado. Ahora, en estas debilidades y en estas preocupaciones del plan económico, de vuelta aparece la situación de represión, como recién lo contábamos, casi como parte del combo. Miren lo que ocurrió hoy. En el Congreso avanza la policía, por allí aparece las motos de la policía y miren cómo atropellan otra vez a fotógrafos y camarógrafos. Evidentemente la policía se la tiene con aquellos colegas que pueden obtener imágenes que después los comprometen, no en sus excesos, no son excesos, coincido con Irina. No son excesos, no hablemos de excesos porque nos lleva a otro tipo de narrativa sobre estas situaciones. Son acciones ilegales dentro del marco de la represión. Hay reglas para el uso de la fuerza por parte de la fuerza de seguridad, no se están cumpliendo. Tremenda la imagen. ¿Sabés qué? Bueno, algo hablábamos de esto hace algunos días. No es que las fuerzas de seguridad hacen esto porque se les antoja. Acá evidentemente hay una orden porque en cada movilización se ataca a los periodistas y a los fotoperiodistas, a los fotoreporteros. Es una constante. Y además, bueno, ya lo hacía la gestión de Patricia Bullrich durante el gobierno de Mauricio Macri. Ahora han redoblado esta ofensiva, ¿no? Es muy claro que el ataque está dirigido a quienes pueden tomar registro, tanto desde el lado del periodismo como ciudadanos o ciudadanas que están participando, con el celular, claro, que están tratando de registrar con el celular y van y los muelen a palos a ellos también. Esto también sucede en cada una de las movilizaciones y esto, como bien decís, es absolutamente ilegal porque es algo que está yendo contra, bueno, parece una obviedad tener que decirlo, pero sí, claro, es el derecho a la libre expresión o la protesta, a manifestarse, y además la verdad es que tomar registro de esas situaciones ilegales es justamente lo que permite después que pueda haber una responsabilidad sobre los hechos. Bueno, por esa razón se producen estos ataques. Veamos nuevamente la imagen. Probablemente quede en nada esta situación, pero miren ahí, en ese mismo momento está con la escalera que le sirve a los colegas para tratar de tener una perspectiva en la foto. Y miren, o en ese caso en la toma, ¿no? Tiene la cámara en la mano. Ahí hay una decisión del policía. Vaya uno a saber si tratando de empatizar con los otros policías que le tiraron a Grillo en su momento, a Pablo Grillo, vaya uno a saber. Pero seguro tiene vía libre, se siente libre de poder llevar adelante esa acción, que no es un exceso. Insisto, cuidado con el lenguaje. Otra imagen fuerte, perdón, no, la del que está con el escudo, que está pegando un señor también de hoy. Sí. O sea, otra imagen fuerte, digo, o sea, vas a estar con el escudo pegándole, hay como, hay como un deseo de violencia, ¿no? Ahora, Irina, ¿qué pasó con la jueza Andrade? Recordemos, la jueza Andrade es la jueza que liberó a los detenidos de la movilización donde fueron hinchas de fútbol. Después ordenó la captura de 2 personas porque siguió investigando. Pero ¿qué pasó con la jueza en estas horas? Bueno, la jueza tenía las actuaciones originales sobre la situación de Beatriz Blanco, la jubilada que fue golpeada por un policía. Bueno, estaba esa causa, como también estaba la de Pablo Grillo, en la justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Dio algunas vueltas y le llegó tarde a Andrade. Andrade se declara incompetente, pero cuando manda las actuaciones a Comodoro Pi, es muy interesante todo lo que cuenta cuando ella se declara incompetente a la justicia federal, porque la persona, o sea, porque las personas que estarían involucradas en la agresión, que están involucradas porque las hemos visto en las imágenes, son agentes de la policía federal. Ella da cuenta del acta policial que se hace en un comienzo cuando, cuando Beatriz Blanco es agredida, ¿no? No sé si tenemos para ver ahí el texto. Bueno, el acta
El acta no dice prácticamente nada. De conformidad con el acta inicial del 13 de marzo del 2025, el comisario Romualdo Coronel refirió: en el día de la fecha, en la intersección de la avenida Rivadavia y Entre Ríos, siendo las 4:55, se encontraba tirada en el suelo una señora de 87 años de edad, de nombre Beatriz Blanco, la cual poseía un corte en el cuero cabelludo, y hasta ahí llegué. Es así que se solicitó la ambulancia del SAME. Según la mentada acta, la consulta al auxiliar fiscal se efectuó a las 18:39. 2 horas después, te das cuenta, ¿no? Sí. ¿Y en el medio qué pasó? Bueno, pero vos te das cuenta que no dice nada sobre lo sucedido. Una de las cosas que dice la jueza Andrade en esta resolución, que es interesante que la remarca, es que la policía tiene la obligación, por las normas procesales, de, ante los hechos que suceden en flagrancia, ¿no? Así como se jactan de detener gente en flagrancia, esto es un hecho en flagrancia, ¿no? Bueno, tiene la obligación de tratar de identificar al responsable, de juntar las pruebas, de conseguir testigos, y nada de esto está volcado en el acta policial, ni tampoco en la de otro jefe que estaba presente en el lugar, ¿no? Entonces, bueno, la jueza no lo dice en estos términos, pero yo te lo voy a traducir. Dicho de esta manera, quien reciba esta causa con toda esta explicación debería, además de investigar a las personas y de identificar a las personas que agredieron a Beatriz Blanco y a los responsables del operativo, y como pide ella, a Patricia Bullrich, ¿qué pasó acá? ¿Hubo una suerte de encubrimiento? ¿Cómo se lo puede llamar a esto, no? Porque es algo que estaba a la vista de todo el mundo. Recordemos cuál era el argumento de la propia Patricia Bullrich, que decía: no, la señora Beatriz le dio, no sé cuánto, la jubilada le dio 10 bastonazos al policía, y el policía se defendió, y entonces ahí se produce la caída de bueno, Beatriz. Otra mentira de Patricia Bullrich, porque también estaba... Pero además, Irina, si un policía no está preparado para saber contener una situación de alguien que le pega, de una jubilada que le pega 10 bastonazos, y todo termina en que cae al piso, se golpea la cabeza, y el policía se raja, tenemos muchos problemas. Bueno, los tenemos verdaderamente, y están reflejados en esto que estamos mostrando, entre otras tantas cosas. Hay algo más que dice que revela esta resolución. Nos vamos enterando de estas cosas a través de estas resoluciones que, bueno, reflejan lo que contienen las actas policiales y otros documentos policiales. Hay una declaración del jefe de servicio de la Comisaría de Intervenciones Judiciales que relata que la orden que tienen ese día de servicio, la orden que es la número 659, tenía un nombre. ¿Sabes cómo se llamaba? ¿Cómo? Porque hay que ser muy cagón para no defender a los jubilados. ¿La frase de Diego Armando Maradona? Exactamente. ¿Ese es el nombre que le ponen a la orden policial? A la orden para reprimir. Claro. Es impresionante. Es tremendo lo que cuenta. Yo pensé que era broma cuando lo leí. O sea, dije, no, esto es debe haber malentendido. Y no. Es como el código interno. Mirá, ahí lo estamos viendo porque está en la resolución de incompetencia de la jueza Andrade. Está reflejado ahí. Podés leerlo con tus propios ojos. Se implantó en las inmediaciones del Congreso de la Nación la orden de servicio, y ahí está el número, identificada porque hay que ser muy cagón para no defender a los jubilados. Así denominaron a la orden de represión, a la orden del operativo. Sí, señor. Para un policía. Pero es muy fuerte. No, sí, es muy fuerte, pero te refleja... Yo percibo como un goce en la acción. Exactamente. Es parte del cinismo permanente con el que están actuando, ¿no? ¿Qué creen? ¿Que nadie va a acceder a ver estos papeles en algún momento? ¿O que se van a hacer todos los tontos? Pero quiero entender bien esto. ¿A qué se refiere con la orden? ¿Qué es la orden? Y lo que dice ahí son las instrucciones del operativo que estaba desplegado en las inmediaciones del Congreso. O sea, los policías... Es una orden interna. La llaman de distinta manera para saber qué tipo de operativo tienen que llevar adelante. Exactamente. Y se llamaba con la frase de Maradona: hay que ser muy cagón. Sí, es una burla. Sí, ¿Es una burla total? Es una burla total. Yo no conocía. Porque además esta es la frase que se reprodujo todos estos días en defensa de los jubilados y las jubiladas, en forma permanente. Es una... ¿Pero esta orden de qué día es? ¿Para qué día es? ¿Para el día de del 12 de marzo, que fue el día, claro, que fue el día de los hinchas y que fue el día
que agredieron a Beatriz Blanco y que hirieron a Pablo Grillo. Tremendo, Irina, lo que contás. No lo había visto en otro lado. Volvemos a hablar del modelo económico del gobierno y volvemos a nuestra portada. Ahí está. Jorge se está moviendo. 1.310. Jorge es George Washington, ¿no? La figura del dólar. 1.310 pesos el dólar ilegal, el dólar blue. Más de 20% la brecha de los financieros. Estamos hablando del CCL, el contado con liquidación, y el MEP, como nos explicó Guido recién. Y octava caída en las reservas. Octava venta de reservas con una caída muy pronunciada. ¿De cuánto dijimos? Más de 1.300 millones de dólares. Bueno, quiero que escuchen al vocero presidencial Manuel Adorni, y sé que también lo está escuchando Matías Batista, experto en mercado de capitales, que ya está enganchado para charlar con nosotros. Quiero que escuche al vocero presidencial, porque hoy se le pregunta sobre este tema y vean la lectura que hace y cómo intenta desdramatizar un poco esta situación. A ver, el primero que estás en valores similares de la Asunción, digo, ¿no? Hace un año, 2 meses. Sí. Está bien, pero es más marginal, digo. O sea, que el dólar no se mueve. Hoy estás pagando todas las importaciones. Sí. Vos tenías, cuando asumimos un default con los importadores de 50.000 millones de dólares, no estabas pagando una sola importación. Y estabas quedándote sin insumos en la industria, y de hecho muchas industrias ya no podían operar por no tener insumos. Y hoy encima tenés un 30% más de reservas que lo que tenías cuando asumimos. ¿Me estás hablando? Ahora se empezó a mover de vuelta. 30, ¿tu problema son 50 pesos del dólar? ¿En serio me decís? Siempre que sube el dólar yo me preocupo. Y vos también lo hacías cuando... Siempre que sube el dólar, hay muchos que dicen, hay una corrida contra el dólar. ¿No es una corrida? La corrida son... ¿En serio me hablas de una corrida con 50 pesos? Ok. No, vos decís que no es una corrida. ¿Está bien? Pero no. Yo no hace quiero un año y 3 meses que el dólar está en el mismo valor. Yo no quiero que... Bueno, yo entiendo, Guido, que lo que está diciendo Adorni es, esperá, tenemos los mismos problemas que teníamos cuando nosotros asumimos, pero ahora tenés las importaciones que se pagan, tenés otro tipo de accesos al dólar, etcétera, etcétera. Y sí, por otra parte dice, 50 pesos te preocupa que suba el blue. Lo que no hay es un libre mercado. Hoy el Banco Central, está tirando el 20% de las exportaciones en el contado con liquidación, en los dólares paralelos. Sí. Sin ese 20%, yo no sé si esta demanda que está viendo estos días no hace que se dispare 100 pesos más, 150 pesos más. Lo mismo que el crawling peg, eso en el mercado oficial, para hablar del mercado oficial. Lo está fijando el burócrata de turno al precio del dólar. Matías Batista, ¿cómo te va? Insisto, analista, experto en mercado de capitales. Un gusto saludarte en esta temporada 25 de QR. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Pablo, equipo? Muy buen inicio de año en este nuevo ciclo y muchas nuevo gracias. Canal. A ver, lo escuchaste, Adorni. Te pregunta combinada. ¿En qué momento ves el plan económico del gobierno en estas materias, en estas áreas? ¿Y qué le contestarías vos o le hubieras repreguntado al vocero presidencial? Bien, yo le hubiera repreguntado lo siguiente. Él dice, no es corrida que el dólar se haya movido 50 pesos. No, la verdad que eso no es corrida. Ahora, que desde no el viernes pasado, el anterior, hayas vendido 474 millones de dólares un día, 56 el lunes 17, 215 el martes 18, 186 el martes 19, 77 el jueves 20, 196 el viernes 21, 109 el martes, y hoy se vendieron cerca de 48 millones de dólares. ¿Eso no es corrida? La corrida no solo es la nominalidad, cuánto aumenta el dólar. Esto es básico. ¿Cuántos dólares te están costando sostener la situación irreal? ¿Por qué? Porque, a ver, Pablo, llegó un momento en donde... Tenés más repregunta que el promedio de mis colegas, te quiero decir, que pueden hablar con el vocero. Se convierte en zapallo, ¿viste? En un momento se te convierte en zapallo la carroza. Y llegó las 12 de la noche, y si el FMI no baja con 20.000 palos, no podés sostener más el crawl al 1% y el ancla antiinflacionaria que es el tipo de cambio. Esto es una realidad, digamos. Ya el modelo, esta etapa del modelo se agotó. Cuando se agota, vas y todo lo que sabíamos que iba a ocurrir era que ibas a renegociar con el FMI, no que le ibas a pedir 10, 15, 20.000 palos. ¿Por qué le pedís 10, 15, 20.000 palos? Porque el modelo está agotado. Esta etapa del modelo está agotada y querés tirar hasta las elecciones para tener un resultado electoral positivo, y gastarás lo que tengas que gastar para cumplir con ese resultado electoral positivo. A ver, decís, para mí es fuerte lo que decís, Matías. Vos decís, esta etapa del modelo ya está agotado. Están en las primeras conversaciones quiero decir, las primeras formalidades de
de tratamiento por parte del fondo del acuerdo. ¿Hay tiempo o no hay tiempo? ¿Qué imaginás que pase en los próximos días? ¿Esto mismo que viene ocurriendo y que vos acabas de narrar con tanto detalle? Esta dinámica es una dinámica instalada en expectativas, porque en economía hay algo muy delicado. Cuando las expectativas son favorables, el Banco Central compra, el Banco Central compra, el Banco Central compra, y nosotros decíamos, cuidado porque está comprando las obligaciones negociables que emiten las empresas argentinas, las venden, las compra el Banco Central a los dólares que obtienen de esas obligaciones negociables y se ponen en tasa para hacer bicicleta financiera. ¿Qué es eso? Expectativa de que el gobierno va a poder sostener el CROL al 1%, de que el plan que el gobierno viene sistemáticamente sosteniendo desde hace mucho tiempo, contra todas las discusiones de los economistas, tratando de conochantas, tratando de cualquier cosa, al resto de los economistas que no piensan como ellos, el mercado creía que se iba a sostener. Ahora un día la historia se da vuelta y el mercado da vuelta a las expectativas y te empieza a volar el dólar futuro, te empieza a tensionar las licitaciones del Tesoro, mañana tenés que colocar sí o sí bonos dólar link porque si no te va a fracasar la licitación del Tesoro. Explícame eso un poco mejor. ¿Qué es lo del dólar link y qué es lo que va a pasar en los próximos días? Claro, mañana hay una licitación de 9.2 billones de pesos que vencen y que el gobierno tiene que renovar. Sí. Para renovar o le das más tasa, si le das tasas en pesos, o le vas a dar un bono nuevo que es un bono dólar link, o sea, un seguro contra devaluación. Entonces mañana seguramente va a ser la estrella de la licitación, el seguro contra devaluación, que es el bono dólar link. Mientras todo esto pasa, los tiempos del gobierno son distintos a los tiempos del FMI. Claro. El FMI tiene su tiempo político, el FMI mediados de abril, se tiene que reunir el board, tiene que tomar la decisión, tienen que lograr el consenso político adentro del FMI para ver cuánto le dan, en la forma en la que se lo dan y qué condiciones le van a pedir. A ver, ¿vas a acumular reservas o no? Porque este modelo así como está no acumula reservas. Y lo grave de eso es que hace 8 meses consecutivos que tenés la balanza de cuenta corriente en negativo, 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 negativo. Y si vos encima ahora le sumás que en vez de comprar reservas estás vendiendo todo el tiempo, bueno, ¿cuánto más podés aguantar? Claro. Guido. Sí, ¿cómo estás, Matías? Guido Bambini te saluda. Te hago una pregunta. En esta dinámica tan compleja para el gobierno que planteás y para las reservas del Banco Central, ¿cómo evaluás en términos del contexto internacional el 2 de abril, ¿no? El día D en el que Donald Trump y Estados Unidos plantearía una reciprocidad en términos de los aranceles de importación con respecto al resto de los países? ¿Cómo le puede pegar eso a Estados Unidos, a la tasa de Estados Unidos, a la actividad de Estados Unidos? ¿Y cómo puede reverberar eso en Argentina? Y si puede generar alguna duda en términos del FMI y de que se apruebe efectivamente en tiempo y forma el préstamo, el nuevo préstamo. Arranco por el final, muy buena la pregunta. Arranco por el final. Primero, creo que no le puede llegar a impactar mucho en lo que es el acuerdo con el FMI. Me parece que el acuerdo ya está lanzado. Están definiendo, a mí me parece que lo que están definiendo es en la cocina técnica y en la cocina política qué condiciones le van a pedir y cuánto le van a dar y la forma en la que le van a dar el dinero al gobierno. Sí, lo que me preocupa es todo lo que tenga que ver con la administración de Trump, porque desde que inició la administración de Trump y la belicosidad comercial con la que se maneja con sus pares, trajo mucho ruido en el mercado, trajo mucha corrección en el mercado, trajo una volatilidad muy grande en el mercado, donde un día tenés los capitales que se van hacia Estados Unidos, otro día que vuelven hacia los emergentes, y toda esa situación obviamente que le genera tensión, y Argentina está en una situación endeble, pero tiene la suerte, podríamos decirlo de esta manera, de que el cepo lo protege de mucha tensión y volatilidad. Pará un cachito no ahí, pará, porque me estás cambiando los manuales. Vos decís que entonces la política de regulación cambiaria, llamada cepo, en realidad es positiva para protege a la Argentina. Totalmente, vos imagínate, pensemos en Caputo en el año 2018, cuando Estados Unidos y la Reserva Federal empieza con el intento de subir la tasa de interés y se le vuelan todos los capitales en mayo del 2018. ¿Por qué? Porque no había ningún tipo de control, porque los capitales podían entrar y salir a un día, porque lo habían establecido en ese momento de esa manera. Se te fueron todos los capitales, en ese momento estaba Duhovne, me parece, ya de ministro de Economía. Se te fueron todos los capitales y cuando te diste vuelta el dólar estaba en 18 un día, el otro día apareció en 25. Entonces, esa idea de flotar, el gobierno está en un brete grande.
una parte, el FMI le pide que deje flotar el tipo de cambio, que salga del cepo, que empiece a desarmar más rápido el cepo, para que arriben los capitales internacionales, etcétera, etcétera, pero todo eso tiene un riesgo, que después alguna corrección en el mercado internacional hace que se te vuelen los capitales. ¿Y cómo se van los capitales? Vendiendo pesos para comprar dólares. Claro. Entonces presionan y tenés que dárselo en el Banco Central de los dólares. A ver, Matías, quiero que compartamos la mirada de Claudio Loser, no necesariamente un heterodoxo, ¿no? O un progresista de la medida, fue funcionario del Fondo Monetario, que reflexionaba lo siguiente. En términos de condiciones del programa macroeconómico, yo no creo que haya ningún misterio en la parte fiscal, en la parte monetaria. Me refiero más bien al hecho que la plata que le va a dar el fondo no es para gastar para mantener el dólar chato, es para fortalecer las reservas. Digamos, los dueños de la cooperativa del fondo, los 190 países que le están prestando a la Argentina, no quieren que se gaste todo, dado que Argentina es el gran deudor del Fondo Monetario. Bueno, no está diciendo nada que no se haya dicho antes, hay que ver después qué ocurre. ¿Para qué se va a usar eso que da el fondo, no? Es muy importante para qué se va a usar el dinero que va a dar el fondo, y yo creo que el fondo, está bien, uno a veces, viste, cree que debería ocurrir esto, pero después no ocurre. Creo que el fondo no le va a dar el dinero para que el gobierno intervenga y malvenda un dólar barato, porque en definitiva acá hay una discusión muy grande. Al final el tipo de cambio estaba atrasado. Vos podés decirle a quien quieras, a Cavallo, a Melconian, a Loser, a cualquiera le podés decir, siendo Milei, que son unos burros, que son unos desconechantes, todo lo que vos quieras, pero a Georgieva no se lo podés decir. Y Georgieva, en esa discusión que vos tenés con Georgieva, si Georgieva te dice, che, el tipo de cambio está atrasado, no te vamos a dar guita para que vos lo malvendas, bueno, ahí tenés un problema, y creo que Loser está diciendo muy claro, quizás con alguna información interna, quizás no lo sé. Lo cierto es que él tiene mucha influencia y mucha llegada al FMI, de hecho fue parte del FMI en su momento, y es un tipo que conoce muchísimo lo que ocurre en las negociaciones con el FMI. Me parece que lo que está diciendo es algo que técnicamente él diría, yo diría, y cualquier economista diría, pero también hay que ser conscientes de que después las decisiones políticas pueden atravesar los muros de lo técnico y forzar alguna que otra decisión, pero también entiendo que Trump puede tener influencia en cuanto al monto, en cuanto a los desembolsos, pero me parece que tampoco le va a permitir que terminen regalando los dólares que le dan, como pasó en la etapa de Caputo, ¿no? Claro. A ver, Matías, tengo una última pregunta. Vos estás en Rosario, en la provincia de Santa Fe, digo Rosario, me pongo de pie, y muchas veces hemos hablado sobre el momento de la producción agropecuaria, que es una fuente de dólares. El gobierno, eventualmente, entiendo que hay mucha resistencia respecto del dólar blend, es decir, del dólar diferencial, pero si efectivamente el gobierno quita ese dólar diferencial y lo que está ocurriendo en el mundo, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuál sería el incentivo para que las economías agropecuarias efectivamente liquiden los dólares? ¿Cómo estás viendo esa escena? Bien, ese punto es muy importante porque es una de las discusiones que pone el FMI sobre la mesa, la eliminación del dólar blend. Lo que pasa es que la eliminación del dólar blend te tira el precio para abajo de exportación porque vos no liquidas más un 80-20 en el oficial y en el paralelo, por lo tanto tu precio bajaría. En consecuencia, tenés que, como gobierno, tomar otra decisión conjunta a esa que tiene que ver con el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque si a vos se te ensancha la brecha porque eliminaste el dólar blend, los exportadores van a tener menos incentivos a liquidar, te van a retener la cosecha y los importadores te van a anticipar importaciones, porque cada vez que se despega la brecha por arriba del 20, 25, 30%, ocurre ese fenómeno, cambian las expectativas y lo que vos crees que va a entrar de exportación no entra, efectivamente, y lo que vos crees que va a entrar de importación se te anticipan y te pasa el efecto que le pasó a Massa. Tormenta perfecta, los importadores te demandaban dólares y los exportadores te frenaban las exportaciones porque la brecha estaba arriba del 100%. Ese contexto es un contexto que el gobierno lo tiene que desatar el meollo en el que se metió, porque yo lo escuchaba recién, usted estaba hablando y dice, bueno, es un gobierno intervencionista. Claro que es intervencionista. ¿Qué necesidad tenés de tener un dólar blend a esta altura? Ya llevan 14 meses de gestión. Es más, con la devaluación que vos hiciste de 350 a 800, tendrías que haber eliminado el primer día el dólar blend, porque si no lo eliminas el primer día,
arrancás con un problema, algún día lo vas a tener que eliminar y el costo de eliminarlo te va a generar desequilibrios. Y me parece que ahí hay un problema muy grande que tiene el gobierno hoy, que tiene que ir desatando nudos y alambres a los que él se aferró para tratar de sostener una situación que no es sostenible en el largo plazo y en el mediano plazo. Clarísimo. Matías, gracias como siempre. Te mandamos un abrazo. Voy a decir una cosita más. Sí, claro. Voy a meter el dedo en la llaga con una cuestión. Yo creo que lo que dijo Caputo el martes pasado no fue casual. A ver, ¿a qué te referís a la entrevista? A la entrevista. Sí, porque no dejó en claro y no dijo todo y quedó la sensación de que había algo que quería decir pero no quería decir. Digo, me dio la sensación de que Caputo no lo hizo por un error de comunicación. Me dio la sensación de que él comunicó lo que quería comunicar. No está claro lo que va a ocurrir, no podía decir que no está claro lo que va a ocurrir, no podía decir que le están imponiendo una devaluación, pero no lo negó ni lo afirmó para que también todos tengan margen para tomar las decisiones que quieren tomar. O sea, vos estás diciendo que mandó un mensaje entre líneas para que se reposicionen los amigos de Caputo. Obviamente. Yo leo eso en el trasfondo de la movida, pero bueno, digamos, el ministro de Economía no puede decir en privado ni en otro lugar lo que por ahí puede decir, dejar trascender en una entrevista, no diciendo mucho y diciendo algo. Matías, muchas gracias, un abrazo grande. Un abrazo. Que estés muy bien. Me quedo con dos frases de hoy. Que la orden para la represión en la marcha de los jubilados de los hinchas se haya llamado, hay que ser muy... La orden de la policía, lo contó Irina hace un rato. Hay que ser muy cagón para no defender a los jubilados. Y ahora podríamos decir que la orden de Caputo en ese mensaje oculto para los que sepan leer, que dice Matías Colombati, era a los botes. A los botes se llamaba la orden, solo para los entendidos. Bueno, esta hipótesis, lo otro confirmado. Nos vamos a meter en las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires. Miren, yo no sé cómo explicarles lo que está ocurriendo en la Ciudad de Buenos Aires. El próximo sábado, creo que faltan 72 horas, el último minuto del próximo sábado se tienen que cerrar las listas. Presentan los partidos y las alianzas de listas con los nombres propios. Casi, me dice Juancito, el productor, perdón, Julián, me dice casi una suerte de mercado de pases. Claro. Bueno, hay dos equipos que no encuentran nombre propio para poner en la lista. Estamos hablando de La Libertad Avanza, ni más ni menos, y estamos hablando del PRO. ¿Por qué esta situación, Mauricio? Uno podría decir que dos equipos finalistas, ¿no? Ponele, hay que ver. O candidatos a ganar el torneo, podríamos decir. De los que a priori se juegan cosas, digamos. Hay un rompecabezas con las fichas todavía en el aire. Es verdad, como vos decís, el sábado se cierra la lista, a las 12 se convierten todos en zapallo, ¿no? En calabaza. Sí. Entonces, de acá hasta el sábado a la noche puede pasar varias cosas. La principal es enterarnos finalmente cuál va a ser las cabezas de listas de los candidatos para la legislatura porteña. Arranquemos con el PRO, si querés, por ejemplo. No, pero quería decir justo que mencionábamos antes a Adorni, que lo mostrábamos. Sí. No es casual, digo, hablando de estos de las señales. ¿Por qué Adorni salió a hablar hoy? Arrancamos por La Libertad Avanza. O sea, ¿por qué? Porque Adorni es el que está capitaneando un poco las intenciones para ser el candidato de La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires. Me dicen que él no quiere, está atornillado al puesto de vocero. ¿No quiere él o no quiere Karina? No quiere él. Él no quiere. No quisiera él, sí. Ajá. Y él un poco que disfruta, si uno ve las conferencias de prensa en la Casa Rosada, como disfruta, es como ese tono jocoso, un poco que basurea a veces a los periodistas. Sí, igual más que el goce hay un rol estratégico que evidentemente Adorni cumple. Lo hace bien. Y un vínculo muy cercano con Karina. A ver, creo que en la entrevista, no sé si tenemos el tape, pero él dice que ya lo buscamos. Ahora lo está dispuesto a ser candidato, o digamos, a lo que le pidan, ¿no? O sea, es un soldado, podríamos decir. Es decir, estoy para jugar en el puesto que necesite el equipo. Hoy trascendió también que podría ser no una candidatura testimonial, como si recordamos pasó en la época de Néstor Kirchner, ¿no? Ya está, me parece, ¿no? Eso ya igual La Libertad Avanza podría hacer, digo, ya casi no sorprende nada, ¿no? Puede decir que podría tener práctica de casta. Sí, yo creo que, digo, no debería. Ha hecho otras cosas similares, digo, al peronismo que critica, ¿no? O a la casta que critica. Pero lo que trascendió hoy es que podría ser con los dos roles, legislador y vocero. No dejar de ser vocero, que quizás es un rol que también le sirve al gobierno para esto, para
marcar agenda, para llevar la batalla cultural y ser también legislador porteño. Digo, va, vota. A ver, entonces, lo que infiero de lo que estás contando es que hay una posibilidad concreta de que frente a muchos rechazos o muchas ideas que se han caído, Adorni finalmente acepte. Sí, podríamos preguntarnos quién otro podría ser. ¿Quién otro podría ser? De la Libertad Avanza. Entonces es difícil. O sea, Patricia Bullrich, en realidad Patricia Bullrich quiere jugar para la Nacional. Sí, podría ser también una posibilidad. También hubo un run hoy, un poco teñido de, si querés, como decimos en el periodismo, de operación, ¿no? Ahí la verdad que no es fuente, es más, si querés intuición, me parece que no. Patricia Bullrich no sería para un cargo en la legislatura porteña. Entonces, en el rompecabezas del mapa porteño, primera ficha, si querés, la Libertad Avanza, posiblemente Manuel Adorni. ¿Sí? Bien. A ver, vamos a escuchar de vuelta a Adorni. ¿Lo tenemos? Dos Adornis en el QR de hoy. En esto que dice Mauricio Caminos, a ver si lo escuchamos y escuchamos. Y en el fondo lo que entendemos es que está abriendo la posibilidad de aceptar la candidatura. ¿Pero no te gustaría ser candidato? No sé, qué sé yo. Yo acompaño a las ideas. Y dentro de las ideas es una posibilidad esa. Pero siempre fue una posibilidad. Candidato ahora, legislador porteño. Sí, a legisladora, senadora, lo que sea, digo. No descartás nada. No descarto nada. ¿Y te midieron? No sé, capiste que Caputo mide a todo el mundo. Yo no estoy en la mesa política. Ni me interesa estarlo, ni nunca lo estaré, incluso siendo candidato. No es parte de lo que me gusta estar en las mesas políticas. Bueno, ahí estaba Manuel Adorni, como dice Mauricio, dice yo voy a jugar donde tenga que jugar eventualmente. Donde el jefe decía, ¿no? El jefe Karina Milei, que tiene en la capital federal a Pilar Ramírez, que es legisladora porteña, como su mano, ¿no? Derecha ahí en el territorio porteño. ¿sí? Después, ficha, si querés, PRO, que es también un dilema, porque es el oficialismo porteño, ¿no? Bastión histórico del PRO de la Ciudad de Buenos Aires. Está en un dilema de los Macri, digo los Macri porque Jorge y Mauricio Macri. Suena mucho el nombre de María Eugenia Vidal, que es la jefa de campaña, pero entiendo que ella tiene algunas también tensiones internas que no quiere ella. Que no quiere ser. No quisiera ella. ¿Por qué no quieren? ¿Creen que van a perder? Bueno, ahí es un tema porque, claro, es una elección difícil. Entonces, si pierde el PRO, digo, el que sea candidato es la cara de la derrota, ¿no? Entonces, hoy me decían que podría haber novedades antes del sábado para el PRO, ¿no? Quizás el viernes, algún anuncio. El PRO siempre tiene esto como de buscar más los conceptos, ¿no? Entonces, quizás hablar más de equipo antes que de un candidato. Pero al fin y al cabo, el que va al primero en la lista es el candidato y el que todo el mundo quiere entrevistar y que diga definiciones. Perdón, después de María Eugenia Vidal, otra posibilidad, otro nombre, Fernán Quirós, el ministro de Salud, que ayer habló, ¿no? Sobre el olor a pis que siente Larreta. Y le dijo que si sentía olor a pis, capaz porque tiene COVID. ¿Dijo? Eso dijo Quirós. Mirá Quirós, salió fuerte a jugar. Hay uno para entender por qué salió justo ahora Quirós. Digo, ya que estamos hablando de las especulaciones. Y, a ver, siempre hay que entender apariciones públicas de estas figuras políticas en estos tiempos así, tan frenéticos, cerca del cierre de lista. Bueno, tienen una intención, ¿no? Facundo Nejamquis es director de Opina Argentina. Analista también político, siempre un placer charlar con él. Facundo, Pablo Caruso y todo el equipo de QR, saludamos. ¿Cómo estás? Hola Pablo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros. A ver, primera pregunta que surge un poco de lo que estábamos conversando. ¿Por qué nadie quiere en el PRO y en la Libertad Avanza ser candidato para legislador o legisladora porteña? Bueno, a ver, son dos situaciones distintas, ¿no? A ver. El PRO me parece que está ante una situación muy particular que tiene que ver con ser el primer candidato al que le toque afrontar una elección en una condición de implosión del propio espacio y de aparición de un espacio que compite por el mismo segmento de votantes o por lo menos por una parte importante de su franja de votantes. A ver, lo traduzco. Juntos por el Cambio ya no existe más, va a existir un radicalismo, va a existir un Horacio Rodríguez Larreta y va a existir el PRO y además va a existir una coalición cívica. Es decir, lo que antes reunía 55, 50% de los votos, por lo menos va a estar fragmentado en 4. Claro. Y además de eso, la Libertad Avanza se construye sobre la base de una porción de votantes de también Juntos por el Cambio. Por lo tanto, al que le toque liderar esa lista del PRO,
sin dudas va quizás a la elección más incierta de un espacio político que gana en ese distrito desde hace 18 años. A ver, Facundo, ¿sabes que hay alguna interferencia, algún ruido que nos distrae un poco de lo que estás diciendo? No sé si es el manos libres o si no, si lo quieren ver ahí con la producción, a ver si podemos mejorar un poco eso. Ahí vuelvo con Facundo Nehamkins. Claro, lo que dice Facundo es un poco lo que plantea, es decir, en una elección en la que el PRO evidentemente pone en juego su bastión, ¿quién quiere ser la cara de esa eventual derrota? Claro. Lo que no mencionamos antes, que es un poco también el factor de por qué el PRO podría acercarse a una derrota, no solamente es Libertad Avanza, sino que es el ordenamiento del peronismo, que uno podría decir, del otro lado de la General Paz, para describir los que están fuera del ámbito de AMBA, ¿no? La General Paz que divide capital de provincia, en provincias está, uno podría decir, muy tensionada, ¿no? Esa interna peronista, Cristina y Axel. Ahora después vamos a contar algunas novedades de la jornada. Pero en Capital Federal hay otra historia. Leandro Santoro encabezando la lista de lo que sería Unión por la Patria. Hay algún intento ahí de Juan Manuel Abal Medina de quizás de ir a una interna. Bueno, no, interna no habría paso, ¿no? Pero de disputar un espacio, por lo menos buscar negociar un lugar en la lista. Me cuentan que hay acercamientos, no así con Moreno, pero con Manuel Abal Moreno Medina, iría como suelto, digamos. Entonces, es una elección donde el peronismo está competitivo. Entonces, el oficialismo porteño, que es el PRO, tiene no solamente el contrincante que es la Libertad Avanza, que busca sus mismos votantes, sino que a su vez tiene el peronismo, que podría hacerle una elección muy competitiva. Entonces está como por los dos lados atacado, ¿no? El oficialismo. Sí. ¿Y Marra? Bueno, Marra finalmente no presentó un frente electoral la semana pasada, entonces está por jugar, podría jugar solo, o sea, podría ir como un partido que también le resta, a su lado, también le resta al electorado, si querés, libertario. Después hay otro, bueno, él habló también creo que del radicalismo, ahí también se rompió junto con el cambio, entonces Martín Lustó de Evolución presentó un frente propio, no él como candidato, sino con una dirigente universitaria, que podría ser la primera candidata de la lista Evolución, y también hay, bueno, y no mencionamos a Larreta. Claro. Horacio Larreta, que también divide. El otro del PRO, está por decir macrista, pero no, ex macrista. Yo hago una advertencia ahí, que también puede pasar en la legislatura. Es cierto que hay un resultado que es simbólico, que seguramente va a comunicar distintas cosas del momento de la representación política en la Ciudad de Buenos Aires. Hay que ver cómo impacta incluso en eso hacia la decisión de las elecciones nacionales. Pero después cada uno de estos sectores que aparecen en una disputa, a la hora de levantar la mano por distintos tipos de políticas van a coincidir seguramente, ¿no? Sí, como ocurre en el Congreso. Claro. O sea, a ver, por ejemplo, ahora el radicalismo de Lustó tiene algunos dirigentes internos en el gobierno. Pues, y en las bancadas, bueno, hay un juego ahí de coalición, si querés. Pero bueno, ahora se define la elección y es verdad que ahora también todos se quieren medir. Es una elección interna, de medio término, entonces un poco se miden pensando en la ejecutiva. Si ya Jorge Macri está tambaleando en 1 año y medio, 2 años de gestión, a ver, Lustó siempre quiso ser jefe de gobierno, más allá de Santoro, que es de peronismo. Entonces, ahora hay como están todos como afilándose los dientes, digamos. Se acomoda la elección legislativa. Yo no recuerdo, Irina también te pregunto, no recuerdo una elección en la Ciudad de Buenos Aires con tantos nombres propios de tanto peso. ¿No? Es como se volvió suele decirse que la disputa siempre más emblemática de la provincia de Buenos Aires con razones. Pero lo de la Ciudad de Buenos Aires parece ser una suerte de marca o un mojón muy importante respecto a lo que pueda pasar después. Yo no recuerdo nombres propios tan No, yo tampoco, pero también me parece que hay una condición de debilidad del gobierno porteño, o sea, para que esto esté ocurriendo, ¿no? Y que eso permite que se puedan poner en juego nombres tan fuertes. Lo habilita y lo convoca, te diría, ¿no? Claro. Porque le da chances a muchas personas. Pero es cierto lo que decís, que hace rato no vemos estos protagonistas. Vuelvo a Facundo Nejami, gracias por la paciencia, a ver si podíamos arreglar esa pequeña interferencia. Hablábamos entonces del PRO. Nos quedó muy claro, Facundo, en ese sentido. Y de la Libertad Avanza, ¿por qué cuesta? ¿Es porque no tiene muchos nombres propios y sacarlos de lugares muy estratégicos sería costoso? ¿Qué lees ahí?
A ver, primero hay referencia también a los del PRO y para aclarar, no sabemos si se resisten realmente a ser candidatos o si dicen no quiero, no sé si voy a ir, y en realidad después hacen y van a los lugares que les mandan, ¿no? Entonces digo, siempre una incógnita en relación a eso. Está bien, buen punto. Luego los candidatos de la Libertad Avanza, exactamente lo mismo. Me parece que yo creo que ahí hay una fija y una sorpresa. Digo, la fija que todos escuchamos hablar hace tiempo es Manuel Adorni, ¿no? El vocero presidencial. Creo que si es el vocero presidencial, vamos a una elección más disputada entre la Libertad Avanza y el PRO, sin contar que quizás Santoro da una sorpresa y se mete por el medio y puede salir primero. Pero después, el PRO tiene una carta más ganadora para la Ciudad de Buenos Aires, perdón, la Libertad Avanza, me traicionó su origen, que es la carta Patricia Bullrich. ¿Y por qué digo que es una carta más ganadora? Porque si bien es cierto que uno tiende a pensar que una figura nacional que fue candidata a presidenta, que es ministra, debería jugar a un cargo de tipo nacional, especialmente en un distrito donde se elige senador, también la realidad es que esta elección se ha convertido en una Champions League adelantada. Claro. Es decir, ha perdido las características de ser una elección local y es como una especie de paso a la intemperie, Pablo, porque, a ver, juegan primeras figuras, el peronismo pone a Santoro, juega un jefe de gobierno que fue 2 veces jefe de gobierno y que fue candidato a presidente, puede ser que juegue una gobernadora, una ex gobernadora y una primera figura PRO que fue vicejefa de gabinete. Si no juega el vocero presidencial, puede ser que juegue la ministra de Seguridad. Es decir, todos están poniendo toda la carne al asador porque esta elección de alguna manera impacta también en la elección nacional, especialmente en la relación entre el PRO y la Libertad Avanza. No es lo mismo la negociación que viene para adelante si la Libertad Avanza le gana al PRO en su distrito después de 18 años que si el PRO le gana a la Libertad Avanza y le demuestra que es imprescindible para sostener su coalición de gobierno. Ahí solo hay montones de cosas en juego en relación al gobierno de Milei y a lo que viene para adelante. Tampoco es lo mismo si el peronismo después de, a ver, estoy pensando, Herman González debe haber sido la última vez que el peronismo ganó una elección, año que fue, 93, 91, ya no recuerdo bien, que ganó una elección a una categoría que no sea presidente en la Ciudad de Buenos Aires. Estoy seguro que a nivel local no ganó ninguna desde la reforma estatuyente del año 95, es decir... Claro, que fue en el 93 creo que fue ¿no? Herman González. Lo de Herman González, pero después de que hay elecciones locales que fueron la estatuyente del año 95 y después vinieron los legisladores locales, nunca más el peronismo ganó una elección en la Ciudad de Buenos Aires, salvo la categoría presidente con Menem en el 95 y creo que con Cristina en el 2011. Entonces, digamos, si el peronismo llegase a ganar la elección, aunque sea de carambola, digamos, porque el frente por la dispersión, por lo que fuere, también sería una elección excepcional. Es decir, se ha convertido, yo le puse un chiste, el nombre del chiste, madrecita de todas las batallas, porque históricamente la provincia de Buenos Aires es la madre de todas las batallas, pero esta por su capacidad simbólica me parece que puede ser un adelanto extraordinario de lo que puede pasar después en las elecciones nacionales de octubre, ¿no? Facundo, te llevo a lo nacional. Bueno, de alguna manera sugería, ¿no? Con la idea de una paso nacional de estas legislaciones, de las elecciones porteñas. Pero te llevo a la consideración que tiene el presidente y el gobierno. Muchos colegas tuyos están dando una baja en la mirada positiva, de la valoración positiva de Milei. Quizá los números son distintos, pero lo que es interesante es ver la curva, que en casi todas las consultas aparece efectivamente a la baja. ¿Cómo estás viendo esto? Y te quiero preguntar específicamente por la decisión de ostentar represión que el gobierno viene mostrando. A ver, 3 puntos. Sí. Primero, nosotros registramos también, como el conjunto de nuestros colegas, una caída en la imagen presidencial de aproximadamente 6 puntos en el mes entre febrero y marzo.
mes contra mes, como dicen con la inflación, mes contra mes. Corregime, 6 puntos de caída mes contra mes es fuerte, es una caída importante, ¿o no? Es una caída significativa. También de dónde a dónde, ¿no? Nosotros, en el caso nuestro, de 54 a 48. Entonces, siempre lo que yo señalo cuando... porque bueno, una cosa es la mirada del periodismo y otra cosa es la mirada de los encuestadores, claro, ¿no? Y está bien que así sea, cada uno tiene su enfoque. Ustedes tienen más el enfoque de la inmediatez, de la noticia. Una caída de 6 puntos es significativa. Sí, siempre y cuando después se sostenga en el tiempo, una de dos, o se haya constituido en un nuevo escalón, sí, es decir, que ahora más el presidente no es más un presidente entre 50 y 55, sino es un presidente entre 45 y 50, o que se haya convertido en el principio de una tendencia hacia la baja que no sabemos dónde termina. Sí. Entonces, para verificar estos dos supuestos, tenemos que esperar un tiempo. Bien. Por ahora, lo único que tenemos es una caída de 6 puntos que todos mis colegas se lo adjudican a una combinación de factores que tienen que ver con el Libra gay, el cripto gay, el discurso del Davos, el discurso del 1 de marzo con la posterior pelea entre el asesor presidencial y Facundo Manes, la entrevista, la designación, ¿no?, de los jueces de la Corte por decreto, la entrevista donde el asesor presidencial lo corrige con Johnny Viale. Yo te voy a decir mi opinión. Sí. Nosotros registramos una caída desde el mes de enero en los índices de comparación de la situación actual en relación al pasado y de optimismo o esperanza respecto del futuro de aproximadamente entre 6 y 8 puntos en relación a los temas de índole económicos. Ah, eso, o sea, eso es todo un dato, ¿eh? Yo digo, en la superficie, el cripto, divirtámonos con el cripto gay. Sí. No digo que no sea importante, que no sea relevante y que el presidente sea inocente de esas cuestiones. Simplemente lo que estoy diciendo, yo creo que es mucho más el daño que le hace al gobierno que en la sociedad se haya instalado un creciente pesimismo en relación al programa económico que los acontecimientos más vinculados a cuestiones institucionales como puede ser un acto de corrupción, claro, o la designación de la Corte por decreto. Y uno podría pensar, Facundo, uno podría pensar que incluso ese deterioro económico, esa percepción de un malestar económico, hagan que todas esas cosas, para vos un poco más superficiales, impacten de otra manera. Totalmente, totalmente. ¿A qué le adjudico yo ese cambio en las percepciones económicas? Sí. Fundamentalmente, uno, a una discusión al aire libre, acá en carne viva, entre actores que defienden este proceso económico, pero tienen una mirada diferente sobre hacia dónde va este proceso económico. Es decir, no se lo atribuyo a las diferencias entre, que puedo decirlo, Guzmán y Axel Kicillof con Javier Milei y Toto Caputo, sino a las diferencias entre Domingo Cavallo, Hernán Lacunza, Roberto Kachanowski. Es decir, ahí hay una fisura que involucra también actores del mundo empresarial que tienen un escepticismo respecto de la sustentabilidad del programa económico. Es decir, para vos la opinión de los econochantas le golpea o le hace un ruido a la mirada que tiene la gente del propio modelo, del momento económico. Sumado a una combinación de un dólar estable con una inflación creciente en dólares. Sí. Esto Salario, es decir, salarial, un tema salarial, un problema de presupuesto familiar. Un tema de ingresos, es decir, vos ganás en dólares un poco más, pero los precios aumentan 2,5 puntos en dólares todos los meses. Claro. Y, digamos, llega un momento que la Argentina se hace muy cara en dólares, aunque los salarios en dólares se hayan recuperado un poco. Entiendo. Entonces, hay una cuestión de ingresos que afecta a la percepción respecto del presente y respecto del futuro. Creo que esa es la razón principal que explica esta crisis. Ahora, así como te digo eso, te digo que también una sutura parcial de esta cuestión, por ejemplo, un acuerdo con el fondo que rebose de optimismo en términos de los dólares que podrían ingresar al país de manera fresca, de libre disponibilidad para sostener el precio del dólar.
acompañado por un incremento del crédito porque la gente pueda pasar de comprar en 12, 18 cuotas a 24 o 36. También podría cambiar de nuevo la percepción y hacer que la imagen del presidente se recupere, como pasó, ¿te acordás?, en julio, agosto, septiembre del año pasado. Lo que sí es cierto, Pablo, y con esto te cierro la idea, que el gobierno, por esta serie de acontecimientos que están en la superficie y que no por no ser de índole económico material dejan de ser relevantes, también es cierto que el gobierno está en otra fase en su relación con la opinión pública y con quienes se le oponen. Es decir, pasamos de un año en que el presidente era un domador de leones sin dientes, a los que acusaba a todos de casta y que todos le tenían miedo y que si te acusaba el presidente y te señalaba con el dedo, estaba fulminado, a una situación más de piña va, piña viene, donde el presidente te dice casta y vos le decís estafador. Entonces, esa situación es una nueva fase de la relación del gobierno con la opinión pública que no sabemos dónde puede desembocar en términos de imagen presidencial e incluso del resultado final que pueda tener el proceso electoral, ¿no? Mauricio. Sí, eso justo te iba a preguntar. Buenas noches, Facundo. Si la elección de octubre en este contexto le queda muy lejos o no al gobierno. Y bueno, siempre cuando vos ves a un gobierno que su programa económico, en parte, lo digo todo, yo claro que no soy economista, pero bueno, uno ve la realidad y tiene un ejercicio y una gimnasia en la Argentina, ¿no? Cuando vos ves a un gobierno sosteniendo el precio del dólar de manera artificial, digo, a través de la venta de reservas, y ves que de alguna manera en algún momento esas reservas son finitas y ese valor en algún momento puede cambiar, y además ves la economía argentina muy cara en dólares, bueno, obviamente cuanto más lejos están las elecciones, uno piensa que más complejo puede ser para el gobierno. Ahora, lo que yo desconozco es el nivel de impacto que puede tener en esta situación el acuerdo con el fondo, qué cantidad de dólares de ese acuerdo van para reserva de libre disponibilidad y cuál va a ser el apoyo que el gobierno de Estados Unidos le dé finalmente a un gobierno que por lo menos en apariencia parece ser uno de sus principales aliados a nivel internacional. Es decir, el día que se anuncie ese acuerdo y que veamos los detalles, vamos a tener un panorama más completo de cuán lejos le quedan las elecciones al gobierno, pensando que es un gobierno que tiene en la estabilidad del dólar y en la baja de la inflación, aunque no sea completa, total ni definitiva, uno de los principales pilares de su legitimidad popular, ¿no? Facundo, siempre muy interesante escucharte. Gracias por este rato. Te esperamos en el estudio cuando vos quieras. Les mando un abrazo grande. Bueno, felicitaciones por el nuevo ciclo. Gracias. Facundo Nejamki, muy interesante. Algunas ideas y sobre todo, perdón que insista y me gusta la moraleja, pero esto que decía, sí, está bien, hay cosas superficiales, Davos, la criptoestafa. Batalla cultural, ¿no? Claro. Algunas discusiones, Santiago Caputo me entendió en una entrevista, pero en el fondo lo que nosotros estamos viendo es que la gente está teniendo un problema de ingresos y que está empezando a desconfiar en función de eso del modelo económico y quizá ahí aparecen las cuentas que se anotan de muchos otros temas, ¿no? Bueno, nos vamos a ir a la tanda. Al regresar vamos a hablar con Esteban Bayer, hijo de Osvaldo, pero de una perspectiva distinta de lo que venimos haciéndolo en estos días, celebrando que los libros de Osvaldo Bayer, pero sobre todo sus ideas, han recorrido el espinel durante toda la jornada a partir de la violencia del gobierno tirando su monumento allí en Río Gallegos. Y se viene Irina Hauser con uno de los segmentos que llegó para quedarse en QR, que es los cuentos de la cripto. Todo eso después de la tanda. Ahí venimos. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante
es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que los sueños de los argentinos se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Dos. Bueno, dale, arranca. ¡Pará! ¡Mike! ¿Van a hacer el video con el inodoro con manchas de sarro? Pero si siempre uso lavandina. Eso no lo remueve. ¿Por qué no probás limpiando con Harpic? Que llega a los rincones más difíciles eliminando por completo el sarro y desinfectando. ¡Vamos! Para cualquier desafío que te dé el inodoro, nada mejor que Harpic. Tenemos que prevenir el dengue. En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a la web y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Nueva Saladix extra picante. Posta, picarán más que las otras. Porque tus ganas de picante son imposibles de apagar. Nueva Saladix extra picante. ¡Vuelven las clases! Vuelven las manchas. ¡Vuelve la diversión! Vuelven las manchas. Por suerte, existe Vanish. Con una cucharadita de Vanish, el poder del oxígeno activo elimina las manchas y deja los blancos como nuevos. Con Vanish, vuelven las clases, no las manchas. Qué bien me caen los que viven como si nadie los estuviese mirando. El que no es tímido ni a palos. La que no se queda en el fueguito. El orgulloso de lo suyo. Y las que se animan al show sin autotune. ¿Y vos? ¿Ves como si nadie te estuviese mirando? Confía en tu frescura, Topline. Seguí la línea de tu frescura. ¿Qué hacen tus manos por tu familia cada día? Nos llevan, nos traen, nos alimentan y cuidan de quienes más amamos. Hacé algo por ellas también. Espadol es el único jabón con el poder antibacterial de Espadol que protege tus manos y a tu familia. Recomendado por la Sociedad Argentina de Medicina. Porque solo Espadol es Espadol. ¿Qué haces acá? Si te corté ayer. Es que cada vez que como las nuevas Mogul Extreme, me vuelvo a crecer. Mogul, tubitos, lenguas y ladrillos. Mogul, tubitos, lenguas y ladrillos. Mogul. Nuevas Mogul Extreme. Probalas. No te las vas a poder sacar de la cabeza. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex, limpieza que se siente. Llegaron las nuevas galletitas Kofler. Rellenas con el sabor único de Bonobón y el más delicioso chocolate Kofler. Tentate con lo último en galletitas. No te compartas los datos del celu. ¿Salís? Conectate al ahorro. Con Telecentro Wi-Fi prepago podés tener el giga más barato para usar internet fuera de tu casa. Conseguilo en Mercado Pago y disfrutá 10 gigas desde 519 pesos. Telecentro, conectando con vos. Tenemos que prevenir el dengue. En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a la web y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Con movimientos circulares?
Tu rutina de skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño, nada mejor que Harpic. Llega la noche más picante de la televisión. Si atacan al periodismo, Perfil se pone bravo. Bravo TV. Periodismo, información y polémicas. Llegan 4 nuevos programas. Más de 50 periodistas, intelectuales, dirigentes y académicos que darán cada noche de qué hablar y pensar. Desde El Canil, lunes a viernes a las 18 horas. Una ronda de periodistas con secretos e información exclusiva. Soy Casta. De lunes a viernes a las 19 horas. Un programa diferente de mujeres, plural y picante. Conducido por Carmela Bárbaro. Comunistas. De lunes a viernes a las 20:30 horas. Una mesa de intelectuales analiza la realidad del país en profundidad. QR, de lunes a viernes a las 22 horas, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. Bravo TV, lejos del poder, cerca de la gente. Muy bien, seguimos en QR aquí en Bravo TV hasta las 12 de la noche. Hoy nos contó algo Irina Hauser que debería ser un escándalo. Realmente debería ser un escándalo. Nos contó Irina Hauser que el nombre de la orden de acción policial de la movilización del 12 de marzo, la movilización de los hinchas para defender a los jubilados, tenía un nombre esa orden. Y la orden era la orden número 659. La orden se llamaba porque hay que ser muy cagón para no defender a los jubilados. Yo, Irina, realmente esto que contás habla de un cinismo en el manejo del protocolo. Quiero seguir entendiendo, es decir, hay un protocolo y en algún momento determinado alguien modula. Aplicamos la orden 6, no recuerdo ahora el número, aplicamos la orden 659. 659, la orden porque hay que ser muy cagón para no defender a los jubilados y a partir de ahí se despliega determinado tipo de acción policial. El protocolo, o sea, en las inmediaciones del Congreso. Aparte lo está diciendo un hombre que tiene un cargo de jefe en la Policía Federal. No lo está diciendo y lo testimonia, digamos. Y así es como figura en la resolución que es lo que estábamos compartiendo recién. Que mostramos que es lo que estábamos compartiendo. Pero está muy bien lo que pone Daniela en el graph. La orden de reprimir es la cita a Diego Armando Maradona. Ese es el resumen de lo que nos contó hoy Irina Hauser. Realmente es de un nivel de cinismo. Yo francamente no sé si las órdenes tienen estos nombres siempre y se ríen los que diseñan el operativo y se ríen jugando un poco con eso. No lo sé, pero la ciudadanía no lo sabe. Mirá, la ciudadanía, ¿cómo va a interpretar la ciudadanía que ese mismo día la orden de reprimir era la cita de Diego Armando Maradona? Era una consigna ese día. Yo vuelvo a esto que decíamos antes, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista pueden decir, bueno, era la consigna del día. Entonces le ponemos, no, está bien, yo no los voy a excusar. Para mí es un acto de cinismo explícito. Es una provocación. Es total. Y recordemos que ese día fue el camión de la policía, creo que era, que decía, vengan zurdos, ¿no? Digo, claro. otro cinismo. Es el día que le destrozaron la cabeza a Pablo Grillo. No, pero digo, más allá de ese puntual, sí. O sea, había también un policía que tenía una consigna provocadora que decía, vengan zurdos. Sí, en el camión hidrante. Claro. Tenés razón. Sí, y se vieron también otras imágenes de integrantes de fuerzas de seguridad arengándose y dándose fuerza entre ellos, ¿no? Frente a la movilización. Bueno, yo creo que es parte de toda esa cultura que implanta la ministra Patricia Bullrich, ¿no? O sea, con un gobierno que obviamente
No sé si la redacta ella, pero seguramente hace Digo, sentir es la habilitados. cultura que ella está trayendo a las fuerzas de seguridad, habilitadas ya por un gobierno que se maneja con el código del cinismo. Desde el minuto 1, desde que asumieron en la Casa Rosada. Digo, es un patrón casi te diría discursivo y de parte de la violencia que ejerce este gobierno a todo nivel, pero que creo que la que más lo lleva a la práctica es Patricia Bullrich. Muy fuerte, Irina. Insistimos, la orden de reprimir de esa movilización del 12 de marzo, la movilización de los hinchas, era la cita de Diego Armando Maradona, porque hay que ser muy cagón para no defender a los jubilados. Pasamos a algo que para mí es muy lindo. Yo sé que lo que origina esta conversación que vamos a tener con uno de los hijos de Osvaldo Bayer, con Esteban, lo que origina esta conversación es triste. Es violento y tiene que ver con la decisión del gobierno de, con una pala mecánica, destrozar un monumento a Osvaldo. Pero lo que ha ocurrido durante toda esta jornada es para celebrar. Y entre otras cosas tiene que ver con que volvimos a hablar de Severino y Giovanni, que volvimos a hablar de la Patagonia rebelde, que recordamos las razones por las cuales un gobierno mandó a fusilar a 1.500 peones rurales, trabajadores rurales. Esteban, soy Pablo Caruso en QR. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Pablo. ¿Cómo andan? Muchas gracias por atendernos. Enseguida conversamos, pero quiero compartir con vos, sé que te va a gustar, la gente de Indisciplinados generó muy rápido en el día una pieza audiovisual que lo honra a tu viejo y nos devuelve, insisto, las ganas de seguir conociendo las ideas de Osvaldo, el trabajo de Osvaldo y lo que ha significado para nuestra conciencia política presente. Mirá. Dejado de notar que algunos gobiernos tienden a hacer desaparecer, como sucede con los pares de las medias o las llaves cuando estamos por salir, algo bastante importante como la memoria. Para evitar estas fugas repentinas de recuerdos necesarios, basta con un remedio infalible: Osvaldo Bayer. Primero, cierre los ojos y evoque su figura, su barba indomable, su pluma rebelde. Luego, respire hondo y evoque títulos que recuerde de su bibliografía, tales como La Patagonia Rebelde, Los Anarquistas Expropiadores, Severino Di Giovanni, el idealista de la violencia, o Rebeldía y Esperanza. En caso de no recordar ninguno o de desconocerlos, utilice la herramienta de búsqueda conocida como Google. Segundo, realice homenajes, construya monumentos y difunda sus libros. Testimonio de honestidad que su vida y su obra son. Tercero, en caso de que un gobierno libertario pretenda borrar la memoria, vuelva al punto segundo, realizando más homenajes, construyendo más monumentos y difundiendo aún más sus libros. Cuarto, para evitar repetir lo sucedido en el punto tercero, abone el pensamiento crítico propio. Estudien la historia de estas hermosas tierras, de sus allegados y de la ciudadanía en general. Die nach Argentinien gegangen ist und wenn Dean Rusk da in Argentinien war, wurde zum ersten Mal in Argentinien. Finalmente, si la sociedad a la que pertenece se ve afectada de manera crónica por el flagelo del olvido obediente, sostenga el tratamiento prolongado de altas dosis de lectura de Bayer, el debate y el compartir ideas. El intelectual tiene que salir a la calle cuando ve injusticias en su sociedad. Si no, ¿para qué sirve el intelectual en una sociedad? Para que cambiar el mundo no se trate de destruir, sino de construir desde la propia historia. Esteban, si pudiste escuchar y pudiste ver. Excelente, la verdad que dan en la tecla, ¿no? Es muy bueno, muy bueno. Y lo que decía recién, ¿no? El motivo fue de una congoja y un espanto terrible, pero lo que generó eso es una de las cosas más maravillosas que han ocurrido en los últimos tiempos. La ola de solidaridad, los apoyos, los repudios de todo el arco político, salvo de las excepciones de siempre, pero no, la verdad que le ha salido el tiro por la culata. Creo que todo el mundo se dio cuenta y sabe que en las últimas 24 horas se dispararon las búsquedas en Google buscando quién es Osvaldo Bayer, buscando la Patagonia Rebelde.
qué pasó en la Patagonia. ¿Sabes qué me imagino, Esteban? Me imagino encuentro familiar, cena familiar, y alguien que dice, che, ¿viste lo que pasó con Osvaldo? Y alguien dice, ¿pero quién fue Osvaldo Bayer? Y se da una conversación en la que se pone en agenda el trabajo de tu viejo. Y me parece que eso es para celebrar, te lo digo con una sonrisa, más allá de todo. Y acá empieza a jugar de vuelta, ¿no? Cuando el amor es la respuesta al odio, cuando el amor y el cariño y el homenaje es la respuesta a la violencia, me parece que otra vez es una batalla ganada en ese sentido. No sé qué pensás vos. Absolutamente, coincido plenamente, y yo creo que esta batalla ganada después de ese atentado contra la memoria de Osvaldo, es una batalla ganada, como bien decís, y que son los frutos que recogemos de aquellas semillas que sembró Osvaldo, ¿no? Pero ¿por qué la reacción de la gente? Porque la gente lo sigue respetando, lo sigue recordando, lo sigue teniendo como una persona honesta, coherente con su pensamiento, incorruptible, lleno de humor, lleno de polémica, de polenta, de fuerza, y de estar acompañando todas las luchas dignas sin callarse nunca. A ver si podés, si corroborás lo que dice un colega, Ari Lijalad, que lo conoció Osvaldo y pasó algunas noches trabajando con él, noches y días. Él decía, si Osvaldo estuviera vivo se estaría riendo mucho de todo este asunto mientras se toma un whisky. Absolutamente, lo coincide, compartimos esta idea con todos. Sabemos que hoy Osvaldo estaría acá sentado en el Tugurio, donde estoy sentado yo ahora, sí, en estos momentos, en la casa de Osvaldo acá en Belgrano, estaría brindando por esa magnífica oportunidad de poder divulgar sus ideas, ¿no? Claro, y su forma de pensar. Esteban, te escuché decir que lo que ocurre aquí es que las ideas de Osvaldo Bayer les duelen, que la verdad de Osvaldo Bayer les duele. ¿A qué te referís? ¿Cuál resumirías es la verdad de las ideas de Osvaldo Bayer? No, yo me pongo a pensar por qué eligieron justamente ese monumento para destruirlo, sí, habiendo otros monumentos de Osvaldo en otras ciudades de la República. ¿Por qué eligieron esta fecha, en la Semana de la Memoria, un día después de las manifestaciones masivas en todas las plazas del país? No fue coincidencia. Eligieron ese monumento porque está emplazado en Río Gallegos, en Santa Cruz, y porque es un monumento que fue propiciado por la gente de Santa Cruz, una especie de homenaje, un agradecimiento por lo que Osvaldo hizo en la recuperación histórica de la identidad histórica de la Patagonia. Entonces, ¿por qué lo atacan? Porque le sigue doliendo la palabra de Osvaldo. Osvaldo destapó tantas historias ocultas por la historia oficial, siempre mantuvo la visión crítica, descreyendo siempre de las versiones oficiales, poniendo la pluma en defensa de la verdad, y entonces eso le sigue doliendo, porque Osvaldo nunca se cayó. Lo tentaron con puestos, con cargos de funcionario, nunca los aceptó, y eso fue lo que le sigue molestando hasta ahora, ¿no? Mauricio. Hola Esteban, buenas noches. Primero un saludo. Yo estuve en el Tugurio y tomé whisky con Osvaldo Bayer. Lo entrevisté hace como 10 años, o yo no me acuerdo tanto, cuando trabajaba en el diario La Nación, así que para mí un afecto. Y preguntarte qué va a pasar, digamos, si sabes con la obra, porque yo pregunté hoy en Vialidad y me dijeron, se la vamos a devolver. Y yo dije, pero está destruida la obra, claro, ¿qué le van a devolver? Sí, esa es la versión oficial que tenemos nosotros también, porque se dieron cuenta que se mandaron una gran macana, ¿no? Y oficialmente se la quieren devolver a la gobernación, que la gobernación de Santa Cruz es la que financió y es la dueña oficial de ese monumento. Pero evidentemente es chatarra, es escombros. Entonces hoy me dijeron, sí, que ya con las palas mecánicas esas, que no usan para arreglar las rutas ni nada, porque no tiene presupuesto, pero sí para eso, pero que trataron de arreglarla de alguna manera. La enderezaron y eso lo que quedó, todo abollado, roto, rajado,
con los nombres rotos, las inscripciones todas destrozadas. Esto es lo que le van a entregar a la gobernación en los próximos días. ¿Sabés qué podrías decir, Osvaldo? Es una provocación más. Claro. Lo que podría decir es, quédate tranquilo, no sabés lo lindo que van a ser los próximos y los nuevos monumentos que se van a levantar por Osvaldo. Y que ya se están levantando, porque ahí mismo en Gallegos el intendente ya anunció que va a poner un propio monumento en el centro de Río Gallegos. La gente en Calafate también hoy inauguró lo que va a ser el próximo monumento Osvaldo. O sea, generó un movimiento dentro de la provincia de Santa Cruz, pero también en el resto de la Patagonia, que es increíble. Por eso destrozaron un monumento y van a crecer 100. Osvaldo, Esteban, muchísimas gracias por el rato. Una última pregunta que para mí es importante y creo que también para la historia del propio Osvaldo. ¿De qué club era Osvaldo? ¿De qué club? ¿De qué hincha? ¿Era hincha de? Rosario Central, fanático. Muy bien. No, quería corroborar ese dato que me parece importante. No, sí, había sido de Colón de pibe, pero después se hizo de Rosario Central, hincha fanático, y bueno, él nos permitía ir, nos llevaba, chicos, cuando éramos pibes, nos llevaba una sola vez al año a la cancha. Acá vivíamos en Belgrano y nos llevaba a la cancha de River. ¿Y qué partido nos llevaba? Cuando venía Central a jugar de visitante. Y por supuesto, yo que era hincha de River, me sentaba en lo de la hinchada de Central, ¿no? Para que aprendiera. Un abrazo grande, Esteban, gracias por todo. Gracias. Eso. Que esté muy bien. Chao. Esteban Bayer, hincha, voy a decir. El hijo de Osvaldo Bayer. Yo insisto, francamente ayer cuando vimos el video, les voy a contar una intimidad. Martín Granowski, trabajando en Página 12, un gran abrazo para Martín, y Osvaldo Bayer, las contratapas de Página, ¿no? Un momento de Página extraordinario, Galeano, y firmas muy, muy importantes. Y cuando estábamos aquí al aire, Martín conocía la noticia, pero después me contó que no había visto el video. Y cuando ves el video es de tanta violencia que te pone muy mal. Pero a esta hora, yo digo, me provoca mucha alegría que frente a esa agresión haya surgido tanto interés y que esté en agenda la obra y la idea de Osvaldo Bayer. Así que muy bien por eso. Vamos a ir a una nueva tanda y al regresar, novedades en el segmento Cuentos de la Cripto. Y atención, novedades muy importantes. Cuenta Irina Hauser que han pedido investigar el patrimonio de Javier Milei. Ni más ni menos. Volvemos de la tanda y se los contamos. Dale. ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta? Córdoba es cada vez más fácil de llegar, muy fácil de recorrer y disfrutar, pero sobre todo, muy fácil de compartir. Vení a Córdoba, disfrutamos fácil. Tenemos que prevenir el dengue. En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año y ahora también te podés vacunar.
Ingresá a la web y conoce más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Qué bien me caen los que viven como si nadie los estuviese mirando. El que no es tímido ni a palos. La que no se queda en el fueguito. El orgulloso de lo suyo. Y las que se animan al show sin autotune. ¿Y vos? ¿Ves como si nadie te estuviese mirando? Confía en tu frescura. Topline. Seguí la línea de tu frescura. ¡Vuelven las clases! Vuelven las manchas. ¡Vuelve la diversión! Vuelven las manchas. Por suerte, existe Vanish. Con una cucharadita de Vanish, el poder del oxígeno activo elimina las manchas y deja los blancos como nuevos. Con Vanish, vuelven las clases, no las manchas. Llegaron las nuevas galletitas Kofler. Rellenas con el sabor único de Bonobón y el más delicioso chocolate Kofler. Tentate con lo último en galletitas. Tenemos que prevenir el dengue. En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a la web y conoce más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex, limpieza que se siente. Tiene las nuevas Mogul Jelly Beans. Ah, vos querés las nuevas Mogul. Jelly beans. Sí, las... Jelly Beans. Esas. Míralas. Obviously. Nuevas Mogul Jelly Beans. Pedilas como quieras, pero probalas. Con movimientos circulares. Tu rutina de skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño, nada mejor que Harpic. Tenemos que prevenir el dengue. En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a la web y conoce más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Nueva Saladix extra picante. Posta, picarán más que las otras. Porque tus ganas de picante son imposibles de apagar. Nueva Saladix extra picante. Muy bien, seguimos en QR y arrancamos con la presentación de nuestro segmento, los cuentos de la cripto, información que trae Irina Hauser. A ver, Irina, ¿por dónde arrancamos? Dos cosas importantes que pasaron en el día de hoy alrededor de la investigación sobre, bueno, la promoción de Libra por parte del presidente Javier Milei. Una, nos enteramos hoy que el fiscal Eduardo Tayano, que es el que está llevando adelante la investigación en Comodoro Pi, hace unos días pidió algunas pautas para investigar el patrimonio de Javier Milei, así como escuchás, de Karina Milei, bueno, y del resto de los imputados. Novelli, Terrones Godoy, claro, y Sergio Morales, que era el asesor de la CNB. ¿Por qué decimos que es importante? Además, porque pide... Perdón, es este párrafo, Irina, ¿no? Ahí Por otra está. parte, habré de solicitarle su asistencia para elaborar una propuesta de medidas a efectos de reunir la información necesaria para un análisis sobre la evolución patrimonial de Javier Milei, Karina Elizabeth Milei, Mauricio Gaspar Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Daniel Morales desde el año 23 hasta el presente. Bueno, desde el 2023. Subrayo esto porque efectivamente cuando se pide desde hace unos años atrás a alguien que ha tenido cargos públicos es para saber si se enriqueció. En Sí. este caso, bueno, sobre todo nos interesa el último periodo, aunque sabemos que Javier Milei también ha participado de la promoción de otras criptomonedas
fallidas también, ¿no? Y que él mismo dijo, sí, a mí me pagan por esto, aún siendo diputado. ¿A quién le pide esto el fiscal Tayano? Se lo pide a la titular de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos. Incluyo este concepto porque es algo de lo que también habló el recupero de activos en una suerte de decreto judicial con medidas de prueba que pide hoy en otro tribunal la jueza Sandra Arroyo Salgado. Ustedes saben que acá hay una disputa por quién se va a quedar con esta investigación. Sí. En San Isidro, Arroyo Salgado recibió una denuncia hace un tiempo. Pidió saber si Javier Milei el día que tuiteó estaba en la Quinta de Olivos, como la Casa Militar le dijo que sí, ella dijo, vamos para adelante con esta Esto es mío. investigación. Esto es mío. Y además hizo algo que Servini no hizo, la jueza que donde está radicada la causa en Comodoro Pi, que es aceptar querellantes de entrada. Y aceptó a Martín Romeo. Martín Romeo es un especialista en criptomonedas y blockchain, que fue, dice él, estafado. Dice, yo perdí $2.000, me la creí porque estaba la figura de Javier Milei, estaban promoviendo este criptoactivo con la figura del presidente, primero dudé si era un hackeo, vi que en la agencia Bloomberg, que bueno, que es tan importante en las noticias financieras, confirmaban que era de Milei, que el propio Milei les había dicho que era real el posteo y que además por eso había puesto el contrato para que los inversores pudieran sacarlo de ahí directamente. Bueno, yo con todo eso me metí, dice Martín Romeo, pero lo que pasa es que cuando va a declarar lo de Arroyo Salgado, además de todo muestra una gran cantidad de conocimientos y le lleva datos. Claro. Datos concretos. Y le explica cómo pudo haber sido y los datos que él tiene sobre cómo se fueron cómo se fueron yendo o escurriendo los fondos que que tanta gente invirtió para comprar Libra y que se llevaron unas pocas billeteras virtuales. En función de esto, Sandra Arroyo Salgado, y lo conecto con lo de Tayano, porque los dos están buscando, dicen, por lo menos, están buscando lo mismo. La ruta del dinero cripto. Buscan recuperar los activos, congelarlos para eventualmente devolverlos. Arroyo Salgado hace mucho hincapié en, si acá hubo víctimas, hay que devolverles lo que les corresponde. Tayano pone el énfasis en la investigación patrimonial, pero bueno, están apuntando en la misma dirección. Bien. Arroyo Salgado dice, quiero además establecer el destino de los fondos en posesión de los creadores de Libra y de las billeteras virtuales que están conectadas a esta criptomoneda y recuperar los fondos. Y le da un montón de instrucción a personal policial que está especializado. Y además ella dice, toma algo de Romeo, sencillo. Romeo hace hincapié no solamente en el 14 de febrero, que es el día que Milei hace el famoso posteo y después lo quita y dice yo no sabía, no estaba informado, no, esto es un emprendimiento privado. Él dice que al día siguiente hubo otras maniobras, una facilitada porque Davis aparece y dice yo tengo los 100 millones de dólares. Claro. Y esto lleva a que otra vez la gente invierta y pierda. Y nuevamente el 17 de febrero el propio Miller repostea un tuit de Epstein. Y ese día, Epstein es un asesor financiero, que tuvo su cargo en la época del menemismo en la Comisión de Valores. Y otra vez vuelve a subir el valor de Libra y la gente vuelve a perder. Entonces ahí Arroyo Salgado dice, esto es mío, esto no debe estar en la otra causa, por lo menos para quedarse con esta parte de la cuestión, y expande la investigación, la amplía a estos hechos, en parte con razón, porque evidentemente esto, a pesar del escándalo, se siguió reproduciendo. Bien, el viernes seguramente lo vamos a seguir, pero muy importante lo que nos cuenta Irina. Hay una búsqueda, una intención de buscar en el patrimonio de todo el grupo involucrado, pero sobre todo del presidente de la Nación y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, respecto de cómo se fue esa plata en la criptoestafa. Muy sobre el cierre del programa, pero información importante. A ver, hoy Teresa García, legisladora en la provincia de Buenos Aires, envió a la legislatura de la provincia un proyecto para que las elecciones en la provincia sean concurrentes, es decir, para suspender
las PASO y que además sean concurrentes. Es decir, que tanto la nacional como la provincia de Buenos Aires se hagan en el mismo día, aunque son boletas separadas. ¿Qué podemos decir de esto? Por lo menos interpretar qué dice de esto de la relación entre el cristinismo, si vos querés, y el gobernador en esa disputa. Sí, Teresa García es legisladora bonaerense por el cristinismo, podríamos decir. Y lo que hizo hoy es justo antes, mañana hay una sesión pedida en la Cámara de Diputados de la legislatura bonaerense para tratar la suspensión de las PASO. Pero el dictamen que mañana está en agenda es la suspensión de las PASO sin fecha de cuándo van a ser las generales. Que es la disputa de fondo, si es se la disputa desdobla de o fondo. no. O sea, uno, por lo que se escucha en el peronismo bonaerense es, bueno, Axel Kicillof logra suspender las PASO en la legislatura y ahí nomás convoca a las elecciones generales. ¿Cuándo? Esa es la gran pregunta. El gobernador que aparentemente le quiere desdoblar y Cristina Kirchner que quiere lo que manifestó textualmente hoy el proyecto de Teresa García, que sea concurrente del mismo domingo de la Nacional, que la gente vote con la lista sábana tradicional en Provincia de Buenos Aires a los legisladores bonaerenses y con la boleta única a los diputados nacionales. Bien. Ahí está la disputa. Lo que dicen en el gobierno provincial es que es como un desafío a la autoridad del gobernador que tiene la potestad, ¿no?, de poner esa fecha. Él tiene la potestad de poner la fecha, no la legislatura. Claro, claro. Y lo que dice en el cristianismo es el gobernador nunca nos avisó explícitamente que quiere desdoblar la elección. Esto se da en una... O sea que el proyecto forzaría la discusión, forzaría eventualmente al gobernador a hacer su planteo respecto de qué piensa el desdoblamiento. Claro. Esa es la perspectiva desde Cristina, la razón por la cual se envía este proyecto. Claro, ahora, lo que pase mañana probablemente es que no pase nada. O sea, este proyecto que se presentó hoy no tiene comisión para mañana, entonces necesitaría 2 tercios, bueno, es muy, muy largo. Pero puede que todo se defina la semana que viene. Para cerrar, esto se da en una semana de muchos encuentros. El domingo una reunión aparentemente de Sergio Massa, Axel Kicillof y Máximo Kirchner. Y ayer, según yo tengo fuentes, de Axel con Cristina. Bueno, aparentemente esas conversaciones... Hay quienes te negaron también ese encuentro. También me lo negaron, pero digo, otras fuentes y en las que yo me apoyo, digamos. Bien. Pero para cerrar... Estas conversaciones aparentemente no van en el mejor camino, dado lo que se vio hoy, digamos. Lo que se vio hoy. O es parte de la misma... O es parte de la discusión. Nos vamos. Ojalá...